¿Qué tal mis estrategas? ¿Cómo están? Espero que bien. Sean bienvenidos a un nuevo análisis heroico. En esta ocasión va a ser del banner de Three Houses, Euforia Estival. Y hay que decir que sí sé que hay mucha gente que está cansada de tanto Three Houses y lo entiendo en cierto modo. De hecho, creo que este sería el banner número 14 de exclusivamente de Three Houses, sin tener en cuenta los legendarios y la mítica, porque eso ya es otro punto. Pero bueno, ya saben cómo funciona esta cosa, así que mejor nos saltamos porque si no se hace muy largo. Les recuerdo que en estas guías tenemos la escala de Fjorm, que es una escala para decir qué tan recomendable es armar a un personaje, teniendo en cuenta qué tan accesible es y qué tan fuerte es, no es únicamente su poder innato. Y como siempre tendrán en la sección de comentarios una descripción con mucho texto de cómo es que llegué a decidir estas posiciones, porque YouTube no me deja escribir tanto en la descripción. Pero bien, empecemos. El primer personaje del que vamos a hablar es de Mercedes. Ella llega como un personaje de caballería rojo en magia y cuenta con HP de 38, ataque de 39, velocidad de 25, defensa de 17 y resistencia de 38. Cuenta con Super Boon en ataque y resistencia, pero tiene Super Ban en vida y defensa, así que es un personaje muy similar a Sigurd Dual o quizás a Lilina legendaria, por lo que podemos ver que destaca principalmente en defender mágicamente, ya que tiene una muy buena resistencia y un ataque que está bien para ser una maga, principalmente una de caballería, ya que esto le da bastante rango. En cuanto a skills, hay que decir que no tiene arma exclusiva, el arma que trae es el Postrelado Plus, que al comienzo del combate, si el HP del enemigo es mayor o igual al 75%, otorga resistencia más 5 e inflige resistencia menos 5 al enemigo durante el combate. Y también, si el enemigo tiene una bonificación de resistencia, otorgará también esa bonificación a la unidad y le va a infligir una penalización al enemigo en su resistencia igual a la bonificación que tiene el enemigo. Así que es una especie de LUL en resistencia que te baja menos 5 puntos y te otorga un más 5 más la bonificación. Así que en cuanto al arma no está mal, teniendo en cuenta que es legable. Al menos esto da más variedad, ya que hay más armas legables, porque la mayoría suelen ser únicamente el zorro zarco, la unidad floral o algún que otro arma puntual para cierto personaje, que la verdad no hay tantos tomos rojos legables. Así que uno nuevo no está mal. También trae un iceberg que no nos interesa, ese está en 3 y 4 estrellas, un Attack Res Push 4 que está bien, y lo más interesante, un rastro lejano de ataque y resistencia, que para resumirlo todo te da movilidad restante y baja el ataque y la resistencia del enemigo en combate en 3 puntos. Así que como se imaginarán es un personaje de 5 estrellas, así que todas estas skills están en 5 estrellas y puedes legar tanto el rastro junto al push. No puedes legar el arma y alguna de las otras skills. Y eso deben de tenerlo en cuenta, así que personalmente creo que lo más interesante en realidad es el rastro lejano. Y tal vez el push, por lo que como fodder es mejor legar el rastro lejano y ya de paso el push, ocupando una eremilla para legar el Attack Res Push 3 y con ello tener esas dos skills en su máximo esplendor. En cuanto a cómo armarla, mi recomendación sería hacerla más ataque o más resistencia y menos defensa, ya que ella la defensa realmente no la va a ocupar porque es un personaje con defensa muy baja y su principal función es ser un atacante mágico tirando más a tanque mágico. En cuanto a armas, puede utilizar la unidad floral, el zorro carmesí o el postre helado, cualquiera de estas tres son relativamente las mejores opciones. Aunque la unidad floral es únicamente de Henriette de San Valentín, así que es un poco complicado que quieras legar esta arma en lugar de la C, o incluso prefieras quedártela, ya que es un personaje bastante bueno. Y lo que hace esta arma es causar menos 5 de ataque y resistencia al enemigo durante el combate y recuperas 4 puntos de vida por cada ataque tuyo, con la condición de que debes de tener un aliado en un rango de 2 casillas. Una condición muy fácil de cumplir, por lo cual es un arma bastante buena. Pero sí es un poco complicado que quieras sacrificar a Henriette, así que otra opción es el zorro carmesí o dejarle directamente el postre helado. Aunque debo aclarar que zorro carmesí es únicamente si quieres ocuparla con rastro lejano, ya que esta skill, tanto el arma como rastro lejano, son buenas en la fase del jugador. En la fase enemiga no sirven para nada, la verdad, más allá de los menos 3 puntos de rastro lejano, pero para eso es mejor un LUL. Y postre helado prácticamente ya te hace lo que un LUL, así que esto va a depender un poco de las cosas. Pero personalmente creo que es mejor unidad floral y un LUL o ocupar zorro carmesí y un rastro lejano, ya que su arma base con las skills que trae y especialmente con las estadísticas con las que cuenta no me terminan de gustar. En cuanto a las skills ofensivas puede utilizar Iceberg o Glaciar, cualquiera de las dos le viene bien.
principalmente Iceberg, ya que es un poco más fácil de cargar y tiene alta resistencia, así que va a golpear bastante fuerte. Puede utilizar un Rally Up Speed de preferencia para aumentar la velocidad de los aliados, ya que ella no tiene tanta velocidad, aunque en general cualquier rally va a servir, pero en caso de que no tengas los rallies puedes utilizar Enroque para así mover aliados y tener un poco más de cuidado con ella, ya que dejándola mal posicionada cualquier personaje físico la va a matar. En cuanto a skills, realmente no quiero hacerle muchos cambios, ya que es un personaje bastante simple. Le puedes dejar el Attack Res Push 4, le puedes dar un Distant Defense 4 si quieres hacerla full defensiva y no tener que depender de su arma, así utilizar unidad floral y deshacerte de los LUL para llevar presteza en caso de que no tengas los LUL, o principalmente, y creo que la mejor opción, un postura espejo, ya que así aumentas tu ataque y tu resistencia, además de tener -1 al cooldown del enemigo, por lo que sería más difícil que cargue especiales. Pero en caso de que no quieras ocupar su arma y no quieras ocupar Distant Defense, y sinceramente en cuanto a las skills B, Rastro Lejano está bien, también puedes utilizar los sabotajes o un LUL de ataque y resistencia. En caso de que ocupes el Distant Defense 4 o el postre helado, no debes de llevar el LUL, es mejor que lleves sabotaje. En caso de que quieras ocupar Zorro Carmesí, déjale Rastro Lejano. Pero en caso de que quieras ocupar Distant Defense 4 o postre helado, entonces le puedes dar sabotaje, ya que con la alta resistencia que tiene es muy fácil que puedas sabotear al enemigo, ya sea bajando su ataque, su velocidad, su resistencia o su defensa, lo que tú vayas necesitando. Y en cuanto a skills, se puede utilizar Pulso Humoso, un Joint Drive Attack, uno de resistencia o una amenaza de ataque y resistencia, aunque aquí tendrías que matar a Morgan Fallen y eso ya es más complicado aún, porque ya entraré en detalles más adelante, pero spoiler, no vale la pena. Por último, los sellos que puede utilizar es Presteza, Cleptovitalidad o Postura Espejo. Ojalá hubiera un solo de ataque y resistencia ya para que también lo ocupara, pero no es así. Pero tengan en cuenta eso en caso de que salga. Pero siendo sinceros, Mercedes es un personaje con buena clase, es una unidad con gran movilidad y rango, además de tener un buen ataque y una muy buena resistencia. Sin embargo, tiene 3 problemas principales. El primero es que es una unidad seasonal de 5 estrellas, por lo cual requiere una inversión muy grande en cuanto a merges, porque es muy complicado conseguir copias de ella. En segunda, tiene una competencia muy dura tanto en 4 como en 5 estrellas, ya que para tanques mágicos e incluso físicos tenemos a Lion, el Vanilla incluso, Sofía, que pese a ser power creepeada por Lion sigue defendiéndose bien, y en 5 estrellas tenemos al Fallen Lion, al Morgan Chico Fallen, o incluso Sigurd, que además de ser un personaje de su misma clase, aunque un poco menos de estadísticas, es dual y es dancer, por lo cual es mucho mejor. Y el último problema, no tiene arma exclusiva, por lo cual no destaca en nada. Así que sinceramente, Mercedes, por muy bonita que sea y por mucho que me encante el diseño, no la recomiendo. Si te gusta, adelante, te va a funcionar, pero hay mejores opciones. Tanto Sigurd es mejor tanque mágico, Lilina es mejor ofensivamente y ella podría sacarle incluso más provecho al Rastro Lejano. Y si tan solo hubiera sido más veloz, habría destacado, ya que habría sido un personaje más interesante, un mago rojo de caballería veloz, pero no fue así. Así que la verdad no merece la pena y mejor no inviertan en ella, al menos que te guste. El segundo personaje por analizar es Ashe, el cual llega como un personaje de caballería y de lanza. Cuenta con un HP de 40, ataque de 37, velocidad de 41, defensa de 32 y resistencia de 18. Cuenta con Super Ban en HP y resistencia, pero tiene Super Boon en velocidad, así que es un personaje de caballo veloz. Afortunadamente para él tiene un arma exclusiva, la cual es la Lanza de Mar Divina, que le otorga ataque más 3 por llevarla equipada, además del ataque más 16 que da el arma por defecto. Y si la unidad inicia el combate o si el rival tiene HP mayor o igual al 75% al inicio del combate, otorga ataque, velocidad y defensa más 3 a la unidad durante el combate e inflige ataque, velocidad y defensa menos 3 al enemigo. Pero además de esto, si el enemigo tiene bonificaciones en dichas estadísticas, otorgará esas bonificaciones a la unidad en combate y va a causar penalización al enemigo igual a las bonificaciones que tiene. Así que es prácticamente un LUL de ataque, velocidad y defensa, además de conseguir esas bonificaciones y el más 3. Así que el arma en realidad está bien, creo que el arma lo rescata bastante.
y mínimo se evita de tener el mismo problema que Mercedes, que es ser 5 estrellas y no tener arma exclusiva. Así que en ese sentido estoy a gusto. Respecto al Fodder hay que decir que es personaje de 5 estrellas, así que todo es de 5 estrellas. Trae un arcoíris lunar que no nos interesa. El lead de caballería 4, que a eso seguramente muchos les gusta, por el tema de ser comida para Reinhardt. Tal vez para Efraín legendario o algún que otro personaje que no puntúe tanto en Coliseo. Cosa bastante normal ya que los caballos no consiguen tanto BST. Pero si no te importa el Coliseo, cosa que recomiendo porque se vive más sano así, también tiene un rastro cercano de velocidad y defensa, que en pocas palabras es canto restante +1 e inflige velocidad y defensa -3 al enemigo durante el combate, por lo que tiene bastante cohesión con el arma y me parece bien. Y por último trae un Joint Hunt Speed que al comienzo del turno, si la unidad está adyacente a un aliado, otorga velocidad +5 a él y al aliado, o a los aliados en caso de haber varios, por lo que como Fodder destaca principalmente por la A y por la B, y desafortunadamente no vas a poder legar ambas, tendrías que sacrificar una, ya que el lead de caballería te robaría todos los slots, mientras que el rastro cercano podrías ocuparlo y también llevar de paso el Joint Hunt Speed, principalmente para puntuar en Coliseo por tener una skill C de rango 4, por lo que aquí depende bastante de tus necesidades, ya que si prefieres ocupar a Reinhardt en Coliseo es mejor la A, pero si no te interesa el Coliseo, prefieres mejorar a un personaje al azar para cosas como AT Raids, entonces es mejor la B. En cuanto a mi recomendación sería hacerlo más velocidad o más ataque, es un poco indistinto ya que por su BST puntúa decentemente, aunque con la A va a puntuar mejor, así que ahí es indiferente. Y es mejor hacerlo menos resistencia, ya que es algo que no va a ocupar para nada. Al menos que se enfrente a dragones, pero no es como que vayamos a querer tanto esto. Y aún así, con los aumentos de ataque y velocidad que recibe, puede defenderse decentemente. El arma se queda ya que es lo que le hace rescatable, es lo que le permite funcionar como personaje. Y en cuanto a skills ofensivas puede utilizar arcoíris lunar, destello o gale force. Los primeros dos para que golpee más fuerte en caso de llevarlo únicamente a llegar a matar al enemigo, y con Gale Force es aprovechar la B, ya que al no necesitar Lul puede utilizar rastros cercanos sin ningún problema, y así ser una decente unidad de Gale Force. También puede utilizar un rally de defensa o resistencia, en general cualquier rally siempre vienen bien, enroque o refugio para movilidad, y ya en cuanto a skills A hay cierta variedad. En caso de emplear Gale Force, lo mejor sería Heavy Blade, ya que teniendo en cuenta que el arma en realidad le da más 19, fácilmente llegaría a los 56 puntos de ataque, que no está nada mal considerando que es una unidad de caballo, y sin mencionar las bonificaciones y penalizaciones que estaría causando el enemigo, especialmente si tiene buffos. Así que creo yo que Gale Force con Heavy Blade sería la mejor opción. Pero también puede optar por un ataque Speed Catch 4, Push 4 o solo 4, o Gorrión Veloz. En general cualquier cosa que aumente su ataque y velocidad, ya que Ashe es más que nada eso, un personaje veloz para golpear fuerte en la fase del jugador. Puede ser en la fase enemiga, pero sería únicamente para enemigos de corta distancia, excluyendo dragones. Además de que te estás arriesgando un poco, ya que tampoco es que tenga un HP ni una defensa tan alta. Son respetables, eso sí, pero tampoco diría que sean las mejores para tanquear a varios enemigos. Al menos con los rojos le podrá ir bien, pero va a depender un poco todo de si el enemigo tiene bonificaciones o no para realmente destacar. Así que de preferencia sería mejor dejarle simplemente en la fase del jugador. Y es por esto mismo que la mejor B es rastro cercano, la verdad. No creo que haya una cosa mejor que pueda ocupar. Es irrelevante llevar Lul, ya que literalmente lleva un Lul en el arma, e incluso mucho mejor, ya que también te da bonificaciones y funciona en 3 estadísticas. Así que yo creo que rastro cercano está bien, es una buena skill y le viene bien, especialmente con Gale Force. Y tampoco es como que haya muchas B para caballos que sean realmente buenas. Pero continuando con la C, el Joint Hunt Speed está bien, no es la mejor de las skills, pero le sirve. Aunque también puede ocupar un Rust de ataque y velocidad en caso de que quieras que esté solo ocupándolo solo, vaya la redundancia. O ocupar un Def Smoke o Pulse Smoke, cualquiera viene bien, ya que va a causar penalizaciones y con ello puedes utilizar los catch de mejor forma. Y por último, en cuanto a sellos, puede ocupar Heavy Blade sin ningún problema en lugar de llevarlo en la A. También puede ocupar un ataque Speed solo 3 o Gorrión Veloz, aunque es un poco mejor el solo, la verdad. Esos 2 puntos en ataque y velocidad se llegan a notar, aunque cualquiera de estas son buenas opciones. Aún así, debo de aclarar que Ashe es un personaje relativamente regular. El arma está bien, eso no lo voy a negar. Tiene un buen ataque, una buena velocidad y una defensa,
junto a una muy buena movilidad gracias al skill natural que lleva y a ser un personaje de caballo. Así que en ese sentido está muy bien, pero tiene demasiada competencia en cuanto a caballos de lanza, tanto defensivos en 5 y 4 estrellas como ofensivos. Ciertamente destaca algo más que Perceval o Sirius, por mucho, pero si ya los tienes, entonces armar a Ashe no merece tanto la pena. Y siendo sinceros, también puedes conseguir mejores opciones más económicas, que quizás no tengan tanto potencial, pero es que a Ashe le pesa bastante ser un personaje seasonal. Todos los seasonals son muy complicados de conseguir, principalmente para hacerlos más 10, así que en ese sentido no me termina de convencer. Y por último está el tema de que es literalmente comida para Reinhardt. Esto realmente no es un punto negativo, pero es que consigues uno y vas a querer dárselo a tu Reinhardt seguramente, o legar incluso la B. Así que es un poco complicado que te quieras quedar con Ashe. Pero aún así es un personaje que está bien, pero que no es lo mejor del mundo, al menos en cuanto a sobresalir. Quien sí me ha sorprendido y bastante considerando que es un personaje de Griales es Leonie, la cual llega como un personaje de caballo y de arco, así que es un poco similar a su clase posiblemente base seguramente, aunque puede ser igual lanza en un futuro, ya veremos. Ella llega con un HP de 41, ataque de 36, velocidad de 39, defensa de 27 y resistencia de 19. No tiene ningún superban, y de hecho tiene superban en velocidad y defensa, así que está bastante bien. Principalmente el de velocidad, ya que llega fácil a los 43 puntos sin tener copias, sumas, nada, simplemente así. Y eso me gusta bastante. Aunque no cuenta con arma personal, de hecho en su fodder hay que decir que tiene cosas bastante interesantes. En 5 estrellas tiene el arco girasol, que es igual que el arma de Mercedes, aunque en lugar de bajar resistencia y dar bonificaciones en resistencia, lo hace en defensa. Y la otra skill en 5 estrellas es un nexo de velocidad y defensa, que la verdad ese no nos interesa, pero si es únicamente 4 estrellas, entonces puede legar refugio y principalmente, y lo que más nos importa, el Attack Speed Push 3. Así que ya no necesitas a Petrin para legar el Attack Speed Push 3, porque además de que ella es un muy buen personaje de caballería, tienes que subirla a 5 estrellas, así que tenerla ahí a Leonie está muy bien, que ciertamente es un poco limitado ya que únicamente podemos sacar 20 copias, además de las 2 gratis de Tormenta y seguramente la que va a regresar en manuales dentro de unos meses, pero aún así es una cosa bastante buena, por lo que ahora armándola creo que lo mejor es hacerla más velocidad. El más defensa también le sirve, puede defenderse un poco mejor, pero nos interesa más que sea un atacante física veloz, así que el más velocidad y menor resistencia es lo mejor que podemos hacer. En cuanto a los arcos que puede emplear, tiene una variedad bastante grande y eso me gusta. Puede ocupar el timón certero, que es un lul de velocidad y defensa, cosa que está bien. El arco vulcano, que impide contraatacar al enemigo, pero tú tampoco contraatacas. Aunque como dije, Leonie es principalmente para la fase del jugador, así que sin ningún problema lo puede emplear. También está el arco coral o el arco amarra, que son, pues bueno, una amarra de velocidad y defensa, así que eso está también bien. El arco vernal, que si el enemigo tiene 75% de la vida o más, te otorga ataque y velocidad más 5, además de anular tus penalizaciones en dichas estadísticas. El arco soborno, que te otorga ataque más 7 durante el combate e inflige ataque menos 7 al enemigo durante el combate, pero a cambio después del combate recibes más 2 al cooldown, aunque con especiales bajos es una cosa que no importa, y de hecho es uno de los mejores arcos del juego. El arco plegiano, que otorga ataque y defensa menos 5 al enemigo, además de infligir penalizaciones en su ataque y defensa igual a las penalizaciones que ya tenía el enemigo. O el arco girasol, que ya vimos que es prácticamente el ul de defensa, pero que también te da estadísticas. Por lo que personalmente cualquiera de estos arcos le viene bien. No hay ninguno que destaque más que los otros porque todos son buenos. Únicamente va a variar un poco de las construcciones, ya que si Leonie no va a llevar solo, entonces no requiere tanto el timón certero o el arco plegiano, especialmente si lleva los lul, ya que si lleva un lul, entonces no necesita ni el arco girasol ni el timón certero, o si lleva el arco vulcano puede ocupar rastro lejano, pero eso ya son variaciones que puedes hacer, pero en general cualquiera de estos arcos le viene bien, ya que le va a sacar bastante provecho, ya que es un personaje que veo con potencial. En cuanto a especiales, arcoíris lunar, destello, selene son las mejores opciones, ya que lo que ella busca es derrotar al enemigo lo más rápido posible. También puede estar desgarrar cielo, pero eso ya sería más específico y únicamente si la quieres ocupar en coliseo.
aunque aquí necesitaría el lead de caballería 4 de color gris, así que ya es un poco cuestión de gustos. Sin embargo, es un buen personaje, así que estos especiales ofensivos de carga corta le va a sacar provecho. También están los rallies en Roque o Refugio, cualquiera está bien, realmente ninguno es indispensable, pero todos le sirven. Y en cuanto a skills A, puede ser cualquiera que le dé ataque y velocidad, ya sea un push 4, gorrión veloz, catch 4, un solo 4, y también está Heavy Blade como opción, ya que quizás su ataque no sea tan alto como otros personajes, pero un 36 está bastante bien, cosa que se puede complementar con el arma y algún solo u otra skill que aumente ataque y velocidad en sellos. Así que a Leoni lo que más le interesa es aumentar su ataque y velocidad lo más alto posible. Y respecto a las skills B, tiene un Lul de velocidad y defensa, tiene también el de ataque y defensa, o el de ataque y velocidad. Pero el de velocidad y defensa es el mejor, al que más provecho le va a sacar, y creo yo el que únicamente necesita, al menos que lleves el arma de defecto, ya que el girasol pues te hace lo mismo que un Lul de defensa. Aunque puedes mezclarlo con el de ataque y velocidad y así ser un poco más tanque a enemigos físicos, pero esas ya son combinaciones que van a ir a tu criterio y a tu gusto. Por otro lado, también puede llevar un rastro lejano de ataque y defensa, eso sí va a ser un poco complicado de conseguir, ya que únicamente Shanna Nupcial lo tiene de momento, e incluso sería mejor uno futuro de velocidad y defensa, si es que lo sacan en algún momento, que seguramente lo harán, ya que es una muy buena opción. Pero por lo mientras, el rastro lejano de ataque y defensa no estaría mal, pero quiero hacer hincapié en eso, uno de velocidad y defensa cuando salga le daría mayor provecho, ya que así tiene mayor rango para moverse y evitar enemigos después de atacar. Pero si no te interesa realmente estas skills y no quieres ocupar el Lul porque vas a mantener su arma, entonces le puedes dar un Turbar o Treta, principalmente los de velocidad y defensa, ya que con ambas skills vas a bajar la velocidad y defensa del enemigo, además de poder infligir cancelar, así que eso está bastante bien. Además de esto, en las skills C que puede emplear tiene el amenazar de ataque y defensa o un ataque velocidad, cualquiera de los dos. Por último, en sello va lo mismo que en la A, un ataque speed solo, gorrión veloz, heavy blade o en este caso vida y muerte. También puedes llevar vida y muerte en la A, pero yo preferiría llevar Heavy Blade 4 en la A junto a vida y muerte, y así aprovechar el arco vulcano y ejecutar arco iris lunar bastante rápido y golpeando bastante fuerte. Por lo que debo decir que Leoni en realidad ha hecho un buen trabajo. Tiene una clase que le permite bastante rango, ya que es caballería aparte de ser arco, así que cubre una gran área, y tiene un stat line ofensivo muy superior al resto de sus compañeros, y mantiene el color gris, algo que se agradece, ya que es mejor tener un arco gris que pegue neutro a la mayoría de personajes, en lugar de tener un color específico que evite que pueda ser más potente. Sin embargo, únicamente tiene dos problemas. El primero y el más evidente es la falta de un arma personal, ya que solo por eso no puede sobresalir sobre otros personajes como Cloud o Lyn, principalmente Lyn, ya que de hecho ella podría haber sido un reemplazo perfecto, pero este tema del arma personal es lo que le va a perjudicar siempre. Y en segundo lugar, es que si ya tienes alguno de los personajes anteriores armados, entonces no la requieres de verdad. Ya es muy similar al resto de sus compañeros y aunque sea un poco mejor, si ya tienes alguno de los otros no merece la pena. Y siguiendo la temática del banner, tenemos a Caspar, el cual es hacha de infantería, así que ya simplemente por eso cuenta con algunos problemas. Cuenta con un HP de 46, ataque de 41, velocidad de 36, defensa de 30 y resistencia de 23. Tiene super boom en ataque y en resistencia, pero tiene super ban en defensa, así que es muy similar a personajes como Hana, aunque Hana tiene algo más de velocidad y menos ataque. Egitna, que es muy similar igual, algunas cuantas variaciones en las estadísticas, y principalmente a Ross, no por nada la miniatura. Pero la cosa no se queda aquí, ya que es un personaje seasonal y él es el demote de 4 estrellas, así que en realidad no trae arma personal, y ese es otro problema. En su caso es el pez ganador y es lo mismo que el resto de armas, únicamente que lo hace en defensa, al igual que el arco girasol. Y evidentemente para poder legarlo tiene que ser de rareza 5, porque si no, no sirve de nada. Además de esto, en rareza 5 también tiene el Ola Part de ataque, que no vale la pena. A ver, es un skill que puede funcionar, pero que actualmente no nos interesa y hay personajes que lo legan
a menor rareza, así que irrelevante. Pero lo que más nos debería de interesar quizás sería el bonus doubler, bonificación doble en español. Esta es la skill de 4 estrellas cara que podemos conseguir con él. Y hay que decir que estas skills tienen cierto problema, y son todos los personajes con efecto LUL, ya sea en el arma, por tener la B, que puedan meterte pánico o simplemente anular tus bonificaciones, y eso le genera bastante problemas al bonus doubler, ya que también te hace muy dependiente de las bonificaciones. Y los únicos personajes que le pueden sacar verdaderamente provecho serían Nino, Ashera y tal vez Tarja. Pero hasta eso, Nino y Tarja no tanto. Ashera sí, únicamente por tener este efecto de anular pánico. Pero es un personaje demasiado específico. Así que bonus doble no es que sea una mala skill, sino que ha envejecido bastante. Así que para años recientes ya no es la gran cosa. Y en cuanto a armar a Caspar, es prácticamente armar a Echidna, a Hana Ninja o a Ross. Más cercano a Ross por las estadísticas. Puedes hacerlo más ataque o más velocidad. Principalmente más ataque si es que quieres que llegue al 180 de BST, para así puntuar bien en Coliseo sin necesidad de un lead. Pero si no te interesa Coliseo, puedes hacerlo más velocidad, pero más ataque es lo que realmente le interesa. Y por el otro lado, menos resistencia, ya que no va a ocupar la resistencia, al menos que lo hagas un personaje de Distant Counter, pero en ese caso lo vas a querer hacer más 10, así que ya no va a importar tanto. Como armas ya están todas las típicas hachas que hemos estado mencionando a lo largo de los videos: barrimuelles, abanico magno, hacha plegiana, en este caso el pez ganador, la hacha vernal o la Masakari Ninja, pero esta únicamente para Gale Force. Así que como podrán imaginar, realmente no es que haya algo muy exclusivo para Caspar, es ocupar a Ross. Es por lo mismo que sus especiales son Pira, Arcoiris Lunar, Ocaso, Gale Force o Selene. Todos especiales ofensivos, uno de cura únicamente porque no tiene -1 al cooldown, y Gale Force, ya que con la Masakari Ninja gana +4 de velocidad, pero pierde 4 puntos en defensa y resistencia. Pero teniendo en cuenta que tiene buena defensa y que su resistencia ya de por sí es baja, no nos va a preocupar tanto. Las skills de asistencia pueden ser los rallies, refugio, trocar, aunque refugio sería más en el caso de ocuparlo con Distant Counter. Y de hecho las A son todas iguales: Heavy Blade 4, postura dura 3, un ataque de Unity, el ataque speed solo, un ataque speed push 4 o incluso contra larga. Aquí va a depender un poco de la variante. Todas las que aumentan ataque y velocidad son para Gale Force y Masakari Ninja, contra larga para todas las demás hachas realmente, a excepción del hacha vernal, que la hacha vernal igual puede venir bien con Gale Force. En cuanto a las skills B, tenemos el ataque doble nulo, un pirueta en caso de ocupar Gale Force, aversión en caso de ocupar contra larga, un LUL de ataque y defensa si no quieres llevar pez ganador, o el de velocidad y defensa. Pero sí, están viendo un patrón acá, igual yo. Respecto a la C, tenemos un pulso humoso, el amenaza de ataque y velocidad, o un Join Drive Attack, o el de Speed. Cualquiera de estas skills le va a sacar provecho. Las últimas son más que nada para puntuar, ya que es mejor ocupar el amenaza o un pulso humoso. Y finalmente los sellos que puedo utilizar son Heavy Blade, Flashing Blade, un ataque speed solo, un speed res solo o cualquier otra skill que vaya a inconveniencia del contralarga, como los postura. Pero sí están viendo que literalmente Caspar es lo mismo que hacerse un Ross, o una Hana Ninja pero teniendo más ataque y menos velocidad, o Echidna pero con unas stats un poco diferentes. A ver, es cierto que Caspar tiene buen ataque, buena defensa y su velocidad no está nada mal, y con el Super Boom consigue un BST de 180, cosa que se agradece bastante para tener más personajes que puedan puntuar mejor en Coliseo, si es que te gusta Coliseo. Pero en primera, es un personaje seasonal, por lo que no te va a interesar tanto armarlo más allá de si te gusta, porque va a ser complicado conseguirle copias, mientras que Echidna y Ross son personajes de 3 y 4 estrellas, y Hana Ninja, aunque tiene los días contados, es un personaje de griales y tiene más velocidad, por lo cual creo yo que es un poco mejor. Sin mencionar la típica problemática de no tener arma personal, cosa que también le pasan al resto, pero al menos Echidna y Ross podrían tener arma personal a futuro. En cuanto a Hana y Caspar, no es muy seguro, así que si ya tienes alguno de los demás, no te va a interesar Caspar. Es un buen personaje, puede hacer cosas buenas, pero ya tiene competencia, y la competencia hace lo mismo que él, y en algunos casos mejor, así que Caspar es un personaje que puedes ignorar sin ningún problema.
Y finalmente, el plato fuerte entre comillas del banner. Sí, son Hilda y Marianne, la unidad dual. Y debo decir que el diseño al menos me gusta y son personajes que están bien. Al menos ella sí destaca un poco en el banner, aunque no podemos ignorar el hecho de que sus stats son, pues, predecibles. Un HP de 39, ataque de 37, velocidad de 40, defensa de 20, muy baja, y resistencia de 25, igual baja. Tiene super boom en velocidad y resistencia, por lo que ya sabemos que es mejor el de velocidad, y únicamente tiene super ban en HP, así que no está mal. Pero como toda unidad dual, lo que le hace destacar es el arma y la skill dual. En primera, el arma es el bastón para Sol, y como ya vimos en el tráiler, tiene el efecto de bastón furioso. Tiene prácticamente un ataque speed solo 3 en el arma, además de otorgar ataque más 6 y menos 1 al cooldown por golpe recibido a los aliados en un radio de 2 casillas, por lo que es un personaje support y ofensivo, aunque es un poco variable, ya que justamente su potencial ofensivo le pide estar sola, mientras que el potencial de support pues evidentemente tiene que estar cerca, así que ella se juega con un rango de una casilla de distancia, y eso puede llegar a ser un poco complicado. Pero lo que realmente nos interesa de ella es la dual skill, que inflige menos 7 de ataque e insolación a los enemigos en 3 casillas y 3 columnas, teniendo en cuenta a la unidad como el centro de esas casillas. Y esto puede ser bueno y malo a la vez, ya que en primera no te pide requisito alguno para infligir insolación, cosa que ya le hace algo superior a Fjorm y a Mila, además de cubrir un rango más largo. Son 3 casillas y 3 filas, algo que está muy bien principalmente en Aether Rage, por lo que cubres un gran área, pero en Coliseo también funcionan, ya que así impides a personajes como Kron legendario o Lucina legendaria de ocupar sus skills exclusivas de asistencia, cosas que le hacen bastante peligrosos a ellos. Pero como puntos negativos están el hecho de que como toda skill de insolación se puede ocupar restaurar o algún efecto similar para deshabilitar el aislamiento, o en su caso específico la falta de seguridad para ocupar esta skill, ya que únicamente se podrá emplear en ciertos turnos y va a depender de cuándo la ocupes, así que no es tan fiable como Fjorm o Mila, por lo que creo yo que este personaje es más para Coliseo, o al menos no ser la fuente principal de insolación, sino como un extra, un apoyo para Fjorm o Mila en caso de que alguna pierda vida o que haya un enemigo con mucha defensa en el caso de Mila. Pero definitivamente es una skill que está bien, aunque va a ser algo complicada de utilizar. Y respecto al fodder, hay que recordar que es un personaje de 5 estrellas, es un bastón volador, así que está bien. Y en su caso cuenta con Envite, que es un empujar curativo, eso ya lo vimos. También trae un ataque Speed Push 4, bastón brillante 3 y un sanación par 3, todas siendo skills relativamente buenas. El bastón brillante ya es un poco más fácil de conseguir, pero sigue siendo fodder de 5 estrellas, así que me parece bien. El ataque Speed Push 4 igual es una buena skill. Y por último el sanación par, pues es una skill que está bien, pero para funcionar por completo también deberías de tener un personaje con sanación impar para así complementar ambas y tener los turnos asegurados, pero de otro modo no convienen tanto. Ahora, en su construcción yo recomiendo hacerla más ataque o más velocidad. Aquí no te importa tanto el VST sino su funcionalidad, ya que como toda unidad dual tiene el efecto lead por defecto en su skill dual, así que sin ningún problema puede ser más ataque para golpear más fuerte o más velocidad para evitar dobles en caso de que la ataquen. Y lo mejor sería hacerla menos defensa, ya que al menos con su resistencia podría resistir a algún que otro golpe mágico, además de evitar sabotaje, así que es una opción que podemos considerar. Y en cuanto a su construcción, debo decir que no hay muchas variaciones. En primera, el bastón para Sol es lo que se va a quedar, ya que es lo que le hace buena. En skills especiales únicamente puede ocupar los bálsamos, plus o milagro, y milagro sería mejor si la haces full ofensiva, pero los bálsamos igual son una opción a considerar y son las mejores en caso de que quieras seguir haciéndola full support. También puede ocupar Envite Plus y se puede quedar perfectamente, o Sanar Plus, ya que al menos así tiene cierta distancia para curar
y te puedes evitar el problema de tener que empujar a los aliados, pero cualquiera de las dos le viene bien, y aparte Envite ya la trae por defecto, así que sanar se puede conseguir fácilmente, viene en el pool de 3 y 4 estrellas. En cuanto a las skills A, realmente el ataque Speed Push 4 ya cumple la función, únicamente podría variarse por el ataque Speed solo 4 para que así vaya en sintonía con su arma. Sobre las skills B solo tenemos dos opciones, y es el bastón brillante o el rastro lejano de velocidad y resistencia. Y el rastro lejano únicamente sería para atacar a enemigos que de una vez no puedan contraatacar, ya sea porque no tienen distant counter o que te pueden contraatacar pero por el golpe ya van a ser debilitados. Y en cuanto a skill C, el sanación par ya está bien, ya cumple su función de support y no es necesario conseguirle otra, aunque si quieres hacer la otra variante de support también puede llevar orden terrestre y así quedarse cerca de los aliados para darle los efectos del bastón. Pero si quieres seguir con el full ofensiva, entonces el amarra de velocidad y resistencia es lo mejor. Y en cuanto a sellos, puedo ocupar un ataque speed solo 3, ignoren el 4 de ahí, lo voy a corregir, bueno, seguramente ya lo habré corregido en edición, pero por si acaso ignoren el 4 de ahí. Una acrobacia, que al menos así puede mantener el efecto de support del arma, Klepto vitalidad para recuperar vida en caso de ocupar el push, o los drive para seguir apoyando al equipo, pero es que son personajes ya muy encasillados. Quiero decir, es un personaje de bastón volador y tiene buen stat line considerando que es un bastón, pega fuerte y es veloz, además de que su arma exclusiva puede ser de support y atacante, y finalmente la skill dual va a sabotear bastante bien al rival, pero cuenta con todos los problemas de un personaje dual, especialmente acá, ya que es un seasonal de 5 estrellas. Así que va a ser complicado conseguirle copias, además de que ya tiene competencia con otros bastones que también dan support al equipo o que son full ofensivos, como son Camila o Verónica Brave. Y finalmente también está el tema del aislamiento, que es algo más inconsistente, no es tan seguro como el de Fjorm o Mila, así que esa excusa de tenerla únicamente por la skill dual es aún así algo complicada de sustentar. Por lo que personalmente el banner en específico únicamente tiene un personaje interesante, que es Hilda y Marianne, porque de ahí estaría Ashe, y hasta eso únicamente si no tienes un caballo veloz o si te gusta el personaje, porque lo que son Caspar y Mercedes no son tan recomendables para armar, principalmente Mercedes, ya que es 5 estrellas y no trae arma exclusiva, y Caspar es seasonal y ya tiene competencia mucho mejor. Quien se salva es Leonie, ya que como dije es un personaje que está muy bien y únicamente sufre por no tener arma personal, pero al menos es de griales y tiene un stat line considerablemente alto, por lo que es la que mejor se defiende del banner. Pero aún así, si te gustan los personajes no hay ningún problema, puedes conseguirlos y te van a funcionar, aunque ciertamente no son los mejores o los más recomendables. Pero bien, mis estimados estrategas, esto es todo por hoy. Puede que este video esté llegando 2 o 3 días después del inicio de la tormenta, pero ya se imaginarán que lo de siempre, ocupado con la universidad y todo eso. Pero también fue porque traté de analizar los personajes lo mejor posible, ya que sinceramente no me terminaron de convencer, y no he conseguido una Hilda Marianne ahora. Tal vez tire unos cuantos orbes, pero no muchos. Pero no únicamente me salió un Mist de casualidad. Así que bueno, la voy a aceptar, pero me ofende muchísimo. Pero ¿qué se le va a hacer? Sin más que decir, se despide Logic. Nos vemos.